Los gurús de internet, que lo típico que te dicen es compras 2, 3 propiedades y será mejor. Obviamente es mejor, pero ¿cuánta gente está capacitada para comprar 1, 2, 3 casas? Porque luego tienes que coordinar con las hipotecas. Viviendo de alquiler, para mí, lo típico que se dice, ¿no? Se tira, entre comillas, el dinero. O sea, necesitamos hacer un aporte inicial de 56.000 euros. ¿Prefieres comprar o alquilar? ¿Comprar o alquilar? Bienvenidos al podcast de Javi e Iván. Buenos días, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes. Muy bien, grabando el día antes de Reyes, fieles al podcast. Es verdad. Es que yo, como todas estas fechas, a mí la verdad que me la pelan bastante, como que tampoco sé qué día es, que, ¿sabes? Para fin de año me fui a Andorra a esquiar y podía ser 31, como 5, como 8, ¿sabes? Ya no coincido. Totalmente. Pues hoy traemos un tema interesante. Hoy traemos como un nuevo, entre comillas, formato de podcast que una vez al mes vamos a hablar sobre, como un pequeño debate, una pequeña contraposición de temas que pues son preguntas que a todo el mundo se le ha pasado, ¿no? En este caso, ¿qué es mejor? ¿Comprar? ¿Alquilar? Vamos a ver un poquito, vamos a plantear diversas situaciones, vamos a dar tanto la opinión de Javi como la mía. Ya os avanzamos, Javi es del bando de alquilar, yo soy del bando de comprar, pero bueno, luego expondremos un poquito las ideas y veremos. Y ya no preguntas que se te pasan por la cabeza, que has dicho tú, sino son situaciones que todo el mundo tiene que pasar y va a pasar, ¿sabes? O sea, quieras o no quieras, yo creo que esto de entre comprar o irte de alquiler va a suceder en tu vida, y entonces pues qué mejor que poner las cosas encima de la mesa. Y lo bonito y lo guay es que ni tú ni yo tenemos la misma opinión, tenemos opiniones distintas. Eso es. Y yo creo que puede ser algo chulo. De hecho, y empezando ya a hablar sobre esto, este tema en concreto es algo que sí o sí todos en algún momento de nuestra vida va a pasar, y es que nos toca independizarse. Y bueno, es algo que al final apetece también. Yo, por ejemplo, estoy bien en casa, los dos vivimos con los padres, yo tengo una habitación grande, tengo el estudio allí, pero sí que apetece a veces bastante, sobre todo. Yo, en mi caso en particular, yo trabajo muchas veces desde casa. Me gustaría tener una habitación solo para el estudio y otra, pues, para dormir, ¿no? Diferenciar esas dos zonas del día. Y bueno, apetece. Entonces, bueno, ambos estamos en búsqueda de esa independización, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que ir siguiendo el plan poco a poco hasta que llegue. Un poco ojo, revelo también durante estas 2 semanas que mi madre está de vacaciones todavía y no ha vuelto. Estamos mi hermano y yo solos en casa, también vivo en casa con mis padres. Y eso, que yo estaba leyendo tranquilamente en el sofá y mi hermano jugando a la Play y escuchaba, pues, no sé, estaba jugando al Fortnite o algo así, los tiros, y no estaba haciendo nada malo porque tampoco estaba gritando en exceso ni otro, pero ya ese dices, hostia, ojalá vivir solo y no tener que aguantar unos tiros del Fortnite, ¿sabes? O sea, eso es. Pues se pasa por la cabeza, apetece. Apetece. Y lo que dices tú, al final, independizarse ya Sí, está complicado. Hemos cogido una palabra jodida que nos vamos a equivocar bastante. Está complicado, pero al final lo que dices tú, tienes que hacer un plan y tienes que conseguir llegar a ese objetivo, ¿no? Al final. ¿Cómo está la cosa a día de hoy? Pues a nivel jóvenes, como siempre, nos dirigimos a ese nicho. Está la cosa complicada. De hecho, vamos a ver un ejemplo para que os hagáis una idea de lo que cuesta comprar una casa a día de hoy. Vamos a poner un ejemplo con una casa de 175.000. No vamos a poner el ejemplo de 100.000 porque luego la gente se pone a rabiar por todos lados. No hay casas de 100.000. Vale, cogemos una de 175.000. ¿Qué es necesario para comprar una casa de 175.000 euros? Pues vale, tenemos la entrada, que como ya sabemos tenemos que dar el 20%. Ese 20%, que de 175.000 serían unos 35.000 euros. Luego tenemos el ITP, que son 17.500 euros. Y aquí matizar que estos 17.500 es en Cataluña, exacto, que es el 10%. Según en qué comunidad autónoma vivas, será más o menos. Y luego tenemos los gastos de notaría, que son unos 3.500 euros. O sea que para una casa de 1.750, o sea, de 175.000 euros necesitaríamos en cash, en líquido, 56.000 euros. Que ahorrar 56.000 euros es tarea complicada, no es algo sencillo que se haga en 1 o 2 años. Es algo que es complicado, hay que ahorrar y hay que trazar una estrategia para eso. Dejando de lado eso, hay que tener en cuenta que de los 35.000 es el 20%, que el banco normalmente te financia el 80%, luego veremos que hay peculiaridades, pero claro, de ese importe financiado a ti te queda una cuota, que es la hipoteca, ¿no? Entonces, la variable que hay que tener en cuenta también
es que el banco lo máximo que te va a dar en la mayoría de los casos es un 35% de lo que tú cobras. Es decir, que en este caso, en esta situación, para una casa de 175.000 euros, hemos puesto una hipoteca un 3,5% fijo, algo bastante optimista a día de hoy, pero nos da una hipoteca de 628 euros, Exacto. que deberíamos cobrar más de unos 2.000 euros prácticamente, porque si 1.000 serían 350, 350 por 2 son 700, unos 1.800, 1.900 euros deberíamos cobrar para optar a una casa de estas características. Exacto. Y bueno, creo que es un secreto a voces que no todo el mundo cobra 1.800 euros netos y que es algo complicado y es difícil. Por eso se habla mucho, ¿no?, de que es muy complicado independizarse solo. Siempre acabas optando pues con una pareja, un amigo o algo por el estilo para hacer frente, en este caso, a esta hipoteca. Y un apunte a acabar lo que has dicho tú sobre la deuda que te deja emitir el banco. Es la deuda, no es solo la hipoteca, sino es la deuda global que tú Muy tienes. bien. O sea, si estás endeudado con un coche o con otro préstamo, pues esa deuda sigue sumando ese 35%. O sea Correcto. que hay que tener muy en cuenta esto, que si tenemos otra deuda, otro tipo de gasto, ese se le suma a la hipoteca. Entonces, Que si tenéis un coche o un préstamo personal, te puedes ir estáis olvidando. jodidos. Eso es. Entonces hemos planteado aquí lo que has dicho tú, pues dos vertientes. ¿Qué pasa si vivo con mis padres y empiezo a ahorrar desde que vivo con mis padres hasta comprarme la casa? ¿Y qué pasa si estoy viviendo solo, si estoy viviendo de alquiler y quiero comprarme esa primera vivienda? Vamos a empezar por viviendo con los padres. Vamos a hacer una suposición de que cobramos 1.250 euros al mes, es decir, unos 15.000 euros netos anuales, un salario que es bastante normal, es un salario frecuente aquí en España, en Cataluña. Y bueno, vamos a restar lo que ahorraríamos y los gastos que tenemos. Con nuestros padres hemos puesto que vamos a poner que hacemos un aporte en casa de 200 euros, pagamos nuestros 100 euros de gasolina y vamos a suponer que el coche es de nuestra propiedad o es Que de es alguien, exacto. que no tenemos gasto de coche directamente. Luego que nos pagamos nuestro teléfono y wifi, 50 euritos. Seguro de coche lo hemos prorrateado más o menos entre los 12 meses, nos sale unos 30 euros y vamos a ser muy conservadores y vamos a poner que nos gastamos 150 en ocio. Entendiendo por ocio, salir a comer, irnos de viaje, comprarnos ropa, el Netflix, el Spotify, Exacto. todo lo que no sea lo anterior directamente, ¿vale? Consideramos que si estás viviendo con los padres es porque tendrás buena relación con ellos, pero lo mínimo que puedes hacer cuando ya tienes una edad, ¿no?, es ahorrar lo máximo y gastar lo mínimo posible. Evidentemente tú tienes que disfrutar con tu ocio, pero creo que es lícito ahorrar lo Que al máximo final, como posible. una forma de respeto hacia tus padres de que Eso es. estás viviendo con ellos por una causa, ¿sabes? O sea, no Que estás tienes ahí... el fin en este caso de comprar. Exacto. Eso es. Entonces, seguimos con los números. Nos daría que restando estos gastos, que exactamente son 200, 450... No, lo he hecho mal, ¿no? 200, 400, 500... 530 euros, que restados al sueldo da que ahorras 720 euros. Multiplicado por los 12 meses ahorras 8.640 euros anuales. Que esto se traduce en... Pues que necesitas 6,5 años para independizarte y poder comprar esta primera vivienda para llegar a alcanzar los 56.500 euros que estábamos comentando anteriormente, y si lo haces en pareja, pues obviamente la mitad serían 3,25 años. ¿Qué significa esto? Que tú empiezas a trabajar más o menos como 23. cuando acabas lo lógico y lo normal es que empiezas a trabajar y a cobrar dinero regularmente, porque sí que puedes, verdad, que puedes trabajar en verano y tal. Sí, pero siempre se acaba yendo exacto. en estos gastos que Exacto. hemos dicho, porque hay que puedes cobrar en verano 3.000, 4.000 euros si trabajas los 3 Te lo meses. gastas Si te a prorrateas completa, en los exacto. 500 que hemos dicho, Por eso, se pero te va. un salario mes a mes lo sueles cobrar pues cuando acabes la carrera, cuando acabas tus estudios, que son entre alrededor 22, 23 años. ¿Qué pasa? Que estamos diciendo que necesitamos ahorrar, si todo lo hacemos bien y durante 6 años y medio estamos haciendo las cosas bien y no gastamos en exceso durante 6 años y medio. Entonces, tienes 22, 23 años, hasta los 28 o 30 años no te vas a poder independizar e irte de casa. ¿Qué significa? Que no te has podido ir de alquiler porque vas a tener que vivir con tus padres Eso es. y, exacto, hasta que no tienes esos 30 años vas a estar en casa con tus padres haciendo las cosas bien. Que, cogiéndote el relevo aquí, comentamos hace varios podcasts que, no sé si recuerdas, un gráfico, que de hecho hicimos un reel que pilló bastantes visualizaciones, que era la edad media de independizarse. Que si no me equivoco era entre los 28 y los 29 años, de los mayores de toda la Unión Europea. Pero claro, estamos hablando de que ese dato era de
independizarse. Independizarse significa te puedes ir y comprar o te puedes alquilar. O sea, estamos hablando de que esta situación, que podemos decir, bueno, es lo normal, ¿no? Las estadísticas dicen que son a las 29. No, esto es comprando. Hay mucha gente que durante todo este proceso no es capaz de ahorrar estos 720 euros al mes y por lo tanto, a lo mejor se está mucho más tiempo allí. Exacto, es lo que dices tú. Es la variable. Y estamos hablando que durante los 6,5 años que estás viviendo con tus padres, no puedes gastar más de 500 euros al mes, que es lo que tienes ahí. Es decir, y hemos sido muy conservadores. Exacto, ya no más de 500 euros al mes, sino que tienes, digamos, unos gastos fijos que son la comida que, bueno, lo que aportas en casa y la gasolina, que eso es fijo, que eso no lo puedes variar. Correcto. Y hemos puesto solo que te gastas 150 euros de ocio. Ocio, pues todo lo que englobe lo que no sea vivir en casa. Me parece algo muy conservador. Muy conservador. Que te vas a saltar seguro algunos meses y demás. O sea que estos 6,5 años yo creo que sería el mínimo para irte de casa y de ahí para arriba. Piensa que con el consumismo que se vive, a la que sales 3 veces a cenar, que pueden ser 70 euros. Y un viaje al año, ya está. Y ahí está el problema. Un viaje al año, luego se te romperá el móvil y cada 3 meses... ¿Cuánto vale un teléfono? Uno medio bueno... 400, 500 euros. 500 euros. Son 2, 3, 4 meses. Que sí, que te duran 3 años. Sí, o hay sí. gente que solo cambia cada año, ¿no? Es decir, que hay que ir con pies... con los pasos bien marcados para no pasarte. Y ahora viene lo bueno, Iván. ¿Qué pasa si vives solo, ¿no? si ya estás independizado, si ya estás en un alquiler y quieres irte de casa? Vale. O sea, quieres comprarte tu primera vivienda. Perdón, Vale. irte de casa obviamente ya estás fuera, pero quieres comprarte tu primera vivienda. Esta persona, no hemos puesto el mismo ejemplo de antes, que cobra 1.250 euros, si Porque no, si no, no se salen muere los antes de independizarse. Era imposible que salieran los números. No salían. Entonces hemos puesto que si vives solo, cobras un salario mejor, por ejemplo, ya sea un ingeniero, algún programador o alguien que está en un puesto mejor y en una buena empresa, y hemos puesto que compra 20.000 euros anuales netos. Que esto se traduce en 1.600 euros al mes. ¿Qué gastos hemos puesto? Aquí de nuevo hemos sido conservadores. Ya estoy viendo los haters cuando voy a decir el precio del alquiler. Alquiler, 500 euros. Es un alquiler de 500 euros. ¿Que en Barcelona y en Madrid no hay? Pues suponerlo que es con una habitación. Ya está, ¿vale? Gastos, alquiler 500 euros, comida 250, suministros, aquí dentro entra luz, agua e internet 150 euros, gasolina 100, seguro del coche 30 euros y ocio 150, entendiendo en ocio todo lo que hemos dicho antes y el coche suponiendo que es de nuestra propiedad. Bueno, les da un total aproximado de unos 1.200 euros, es decir que ahorraría 400 euros, que multiplicado por 12 nos da 4.800 euros, que esto se traduce en 11,6 años ahorrando hasta que te hasta que te puedes comprar una vivienda, esos 56.000 euros. Y luego, si es en pareja, estaríais 6 años viviendo de alquiler. Yo creo que realmente, y haciendo una pequeña reflexión, son números que son razonables. En plan, creo que es algo lógico estar 6 años ahorrando para independizarte. Lo que no es lógico es que solo tardes tanto. En pareja creo que es algo coherente, pero estás en una sociedad que te está obligando directamente a comprar o independizarte en pareja para que sea más fácil, porque tú solo no puedes. Porque creo que es una burrada estar 12 años prácticamente ahorrando y teniendo en cuenta que luego en esos 12 años el piso que vale de 175.000 valdrá 275.000, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, es algo que asusta porque es lo que decimos. Al final empiezas a trabajar con 22, súmale 12 años, nos vamos ya a 34 años. Bueno, claro, espera. 22, suponiendo que haces carrera. Si luego haces máster, estamos hablando de 24, que sí que puedes trabajar, pero trabajas media jornada o 6 horas, ¿no? Es decir, que sería peor. Exacto, o sea, estamos haciendo yo creo que el caso más ideal, el caso en que el ocio es el menos posible, porque 150 euros de ocio al mes, solo que hagas una escapada al año, esto ya se te va. Correcto. Entonces... Hay regalos, es que hay muchas variables que no hemos contado. Se te estropea cualquier cosa, se te rompe, se te pincha rueda el coche o sí. cualquier cosa y aquí ya tienes que empezar a sumar. Entonces, claro, son números muy, muy conservadores que yo me tomaría esto como lo mínimo y de aquí iría para arriba.
Yo siempre, teniendo estos números, que son números bastante lógicos, luego siempre os podéis poner en casos peores porque os irá mejor, ¿no? Pero vamos a mencionar ahora situaciones que pueden ser positivas de cara. Hemos dicho que el total para comprar esta casa de 175.000 euros son 56.000, ¿vale? Pero hay situaciones, por ejemplo, si es vuestra primera vivienda, tenéis menos de, no recuerdo exactamente los años, menos de 30 y 32, algo. diría. Me suena 32. Y no cobráis más de, no recuerdo exactamente el número, pero eso es un caso muy, muy alto. Es decir, no llegaréis. Si llegáis no tendréis problemas en compraros una casa. El ITP se reduce a la mitad. Al menos en Cataluña, no sé cómo funcionan las otras comunidades autónomas. Es decir, que de esos 17.500 euros que pagamos de ITP, pagaríamos pagaríamos 8.500 euros, ¿no? Luego también hay más cosas. El banco normalmente os da el 80%, ¿no? Pero hay muchas cosas que según el valor de tasación, por ejemplo, también si, imaginaos, la hipoteca es de 600 euros, pero vosotros cobráis 3.000, vuestro ratio de endeudamiento no llegará a ese 35%, probablemente esté mucho más abajo, y eso le permitirá al banco tal vez financiarte un poco más porque no asumirás tanto riesgo y el valor de tasación es inferior, ¿no? Entonces hay muchas variables. Luego también si eres funcionario, eres por ejemplo profesor y ya tenéis plaza fija, sois policías, bomberos, las condiciones también son mucho más favorables. ¿Por qué? Porque el banco tiene una seguridad muy grande de que vais a pagar, porque es que a no ser que queméis algo no os despiden si sois funcionarios, ¿no? Entonces esto se reduce mucho más en según qué perfiles, pero en la gran mayoría, la gran mayoría de jóvenes entraríamos en el perfil que hemos mencionado anteriormente y estamos un poco jodidos. Sí, la verdad que sí. Y luego también comentar que esto es algo que no sabía, que tú también puedes optar a unas viviendas de protección oficial. Correcto. Que no sé muy bien cómo va, me tengo que informar más sobre el tema, pero pues entras a unas listas y luego hay viviendas pues más asequibles pues para los jóvenes y situaciones que desfavorables y no pueden llegar a comprar una vivienda libre, digamos. Y luego también tenemos alquileres de habitaciones y compartir piso. Aquí son, bueno, dos opciones. Alquileres y compras de habitaciones también. Exacto. Ahí Ahí están los dos. Tenemos estas dos opciones que, bueno, pues dependiendo de lo que queramos y nuestro nivel de vida y lo que queramos hacer, pues pueden ser opciones válidas para nosotros. Correcto. Sobre todo mencionar lo de las VPO, que lo hemos hablado antes. Que había una empresa que era Metropolitan House, que lo has visto desde el podcast de José. Y nada, mencionaba que esto también lo comenté en un podcast anteriormente, que muchas veces los promotores hacían edificaciones, ¿no? Y por ejemplo, de cada 10 pisos, 2 deben ser de vivienda de protección oficial. Y muchas veces no se daban esas obras nuevas porque al final los números no daban y lo dejaban de hacer. Entonces, esta Metropolitan House se ve que hace muchas cosas de estas similares y ofrece viviendas de protección oficial. Una vivienda de protección oficial al final es una opción, lo único que tiene peculiaridades, que bueno, es una vivienda a la cual no le puedes sacar un rendimiento, la compras por un valor más inferior del mercado a lo que es, pero es una vivienda que tú, por ejemplo, si la compras a 100.000, luego no la vas a poder vender a por 250.000, sino que siempre va a ser una vivienda de protección oficial. Siempre va a estar destinada a eso. Y un dato que daba José, que creo que me ha impactado bastante, se supone que el 20% de todas las viviendas deberían de ser VPOs. Sí. Y actualmente solo hay un 3%. Y dices, ostras, es heavy. Estamos hablando de que falta un 17% de parque, ¿no? de viviendas que sean VPO. Entonces es algo que impacta. Y bueno, a día de hoy también los precios están caros. Y al final están caros porque no hay oferta. Entonces, Es lo que hablamos y lo hemos hablado en muchos podcasts al final. Oferta, demanda. Si no hay oferta y no hay muchos pisos a la venta, no hay muchos pisos en alquiler, ¿qué pasa? Pues que los precios se disparan y si yo pongo un piso a la venta por 800 y me lo alquilan, al final lo voy a poner por 1.000, me lo alquilan, pues va a ir así. Y está claro. Siempre que haya alguien dispuesto a pagarlo, pues con la venta pasa lo mismo. En plan, es lo que hay ahora mismo. Y bueno, yo creo que podemos pasar ya a comentar puntos fuertes, puntos débiles de comprar y de alquilar. Vale, pues si quieres empiezo yo con comprar. Vale. Digo yo las ventajas que serían, para mí comprar al final te genera una estabilidad y es una inversión,
porque al final estás comprando un activo que se ha visto durante todo el tiempo que no ha tenido prácticamente bajadas de precios, salvando la crisis de las hipotecas subprime del 2008. Igualmente ya estamos en niveles similares a eso y bueno, se ha visto que ha sido una buena inversión, evidentemente en según qué zonas. El mercado inmobiliario es muy local e imperfecto, pero de normal siempre es una inversión que va hacia arriba. Es una inversión también que es bastante segura y entendible, ¿no? Porque la puedes tocar, lo que siempre se habla. Luego tiene una cuota mucho más baja respecto a un alquiler. Por ejemplo, la casa está de 175.000. Hemos visto que pagamos un alquiler de 600 y poco de euros. Tranquilamente Una hipoteca se nos de puede... 600 euros. ¿De? Una hipoteca, has dicho alquiler. Perdón, una hipoteca de 600 euros en un alquiler se te iría de ese mismo piso tranquilamente, supongo, a los 900, 1000, 1100 euros aproximadamente. Y luego otra cosa es que puedes hacer lo que quieras en tu casa. Puedes tirar un tabique, puedes hacerte una piscina, puedes pintarla del color que quieras. Que, ojo, no digo que en alquiler no se pueda hacer, pero hay mil y unas situaciones. Exacto. Y luego, por otro lado, las desventajas, yo creo que la principal es la descapitalización inicial, conseguir esos 56.000 euros que estábamos hablando. Es mucho dinero durante que tienes que ir ahorrando durante muchísimos años. Entonces, pues yo creo que ese es el principal hándicap que tenemos. Y ya luego, nosotros solo pensamos en la descapitalización inicial, pero es que luego hay más allá. El mantenimiento de la casa, si te rompe la caltera, el frigorífico, cualquier cosa, el mantenimiento al final, pues es otro pico de la casa que tienes anualmente, que tienes que tenerlo en cuenta. Y luego... IBI, basuras... Exacto, seguimos con lo mismo. El IBI, las basuras también entra dentro de este mantenimiento de la casa. De hecho, de mantenimiento se dice que una casa como que tienes que apartar un porcentaje, ¿no? Entre un 1 y un 2% del valor total de la Exacto. casa al año, porque, o sea, no hablamos solo de electrodomésticos, sino que... Se te rompe una rachola, bueno, hay mil cosa, una casa con jardín, pues tendrás que cuidar el jardín, etc. Claro, o sea, tenemos... Y si compras un piso, luego tienes, por ejemplo, la comunidad, es decir, que hay más factores. Exacto. Y luego, por otra parte, alquilar, las ventajas. Tenemos una gran flexibilidad. Aquí nos encontramos con que si me voy a un bloque o me voy a una ciudad no me gusta, me puedo cambiar, o me voy a un bloque que los vecinos no me gustan, me puedo cambiar. La descapitalización inicial obviamente es mucho menor, tenemos menos responsabilidades. Eso no lo hemos comentado, es verdad, pero estamos hablando de que para comprar una casa son 56.000 euros, para irnos de alquiler, en el peor de los casos te dicen que pagues 6 meses por adelantado, que serían, ¿qué? 6.000 euros, como mucho. Exacto. De 6.000 a 56. Van unos cuantos. Está bien. Y luego muchas menos responsabilidades. Al final, lo que estamos hablando, si se estropea cualquier cosa, normalmente el que asume el gasto es el casero. Siempre que se estropee porque es de uso, que es viejo, si lo rompes lo pagas tú, eso está claro, ¿no? Pero lo otro está bien. Y luego, si quieres comentar tú las desventajas. Sí, desventajas, bueno, al final que tienes mucha flexibilidad y puedes ir donde quieras, también te pueden echar al finalizar el contrato de los 5 años o incluso te pueden echar si esa persona demuestra que necesita la vivienda para su hijo porque quiere irse a vivir solo, te puede echar de la propiedad. Luego también te pueden subir el alquiler conforme el IPC, cuando el casero lo crea conveniente, bueno, lo crea conveniente no, cuando pueda subirlo. Y luego que la casa no es tuya, ¿no? Al igual que en la casa podías tirar tabiques, pues probablemente en el alquiler no. Y más o menos serían eso. Seguramente habría más cosas, nos lo podéis dejar en los comentarios y ya que vais, le dais a suscribirse. Dale. Pues ahora yo creo que podemos empezar el debate. Y mi pregunta es, ¿por qué si necesitamos ahorrar durante 12 años, si nos independizamos 8 y gastarnos un inicial, o sea, necesitamos hacer un aporte inicial de 56.000 euros, prefieres comprar a alquilar? A ver, para mí yo creo que la opción de comprar es... O sea, me gusta más por el simple hecho de que alquilando, si yo me paso tiempo viviendo de alquiler, para mí lo típico que se dice, ¿no? Se tira, entre comillas, el dinero. Es así, yo realmente me voy a hacer un gasto de 56.000 euros, pero es un gasto que se traduce en parte en una inversión. Porque esos 56.000 euros no es que los dé para ir a vivir a casa, sino que luego en un futuro esa casa va a ser mía. Que luego entran muchas variables, como por ejemplo, pagar los intereses del banco, pagar los IBIs, las basuras, que hay 1001 impuestos por el medio que se ha visto en numerosos casos, ¿no? Que si luego eso lo trasladas, lo que inviertes en un fondo indexado, ganas más con el fondo indexado. Pero la tranquilidad que te repercute a ti estar en una casa, saber que una casa es tuya
y estar viviendo ahí y luego tener la posibilidad, ¿no?, de irte a esa casa en cualquier momento, alquilar esa casa y con el alquiler de la casa pagarte parte del alquiler. Sino que es un juego como de doble filo que, viendo la cultura que hay aquí en España, donde cultura financiera hay cero, creo que es un muy buen punto de vista usar la herramienta de comprar una vivienda para forzarte a ahorrar, porque realmente lo que destinas a la hipoteca es como que no el 100%, pero la mitad sería que vas al ahorro de la inversión y el resto a intereses. Pero creo que es mucho más lícito hacer eso que gente que, por ejemplo, se compra un coche y paga 300 euros. No, pues al final es un activo que va a ser tuyo y le puedes sacar un rendimiento en cualquier momento. Yo lo veo en parte así. En cambio, alquilar, ostras, tienes que tener como... También depende mucho del perfil de la persona, ¿no? Ahí está, yo iba por ahí. Pues sí, si quieres. No, una cosa que quería matizar es que tú dices que es como, o sea, lo planteas como una inversión, pero claro, o sea, yo sí vendo mi casa, ¿dónde te vas? Al alquiler, ¿no? Al final. Tú sí vendes tu O casa. sea, tú lo planteas, o sea, me has dicho que lo planteabas como voy a ir invirtiendo, entre muchas comillas, en mi casa, pero claro, eso luego no es líquido. O sea, si yo me voy de mi casa, me estoy yendo de mi casa. ¿A dónde voy? ¿Sabes? Claro, tú puedes alquilar tu casa e irte de alquiler. Ahí está. O puedes vender la casa y tú tienes líquido, recuperas Exacto. el líquido. Evidentemente no lo recuperas todo, pero recuperas una parte. Sí, la verdad que yo creo que el irte de alquiler sin ningún plan, porque sí, es la peor opción. Eso está claro. Pero lo que yo quiero decir, al final depende de lo que has dicho tú, depende mucho del perfil de la persona. Yo a día de hoy no sé si me quiero ir de España, si me quiero ir a otro país a probar de trabajar, si quiero probar cualquier otra cosa que no sea donde estoy viviendo actualmente. ¿Qué pasa? Pues yo no me planteo comprar una casa donde estoy viviendo actualmente. ¿Qué me planteo? ¿Qué me puedo llegar a plantear? Comprar una casa para sacarle rentabilidad. Vale. Eso sí que me lo puedo llegar a plantear. ¿Por qué? Porque sé que eso va a ser una inversión, sé que tengo eso ahí, incluso si van mal dadas o de esto, puedo ir yo incluso a vivir a esa casa, aunque no sea la casa que yo querría o que a mí me supusiera, joder, la casa de mis sueños, tengo eso ahí, por si acaso. Ya, pero estamos hablando de que igualmente vas a comprar. Sí. O sea, El punto es ese. El punto es lo que te he dicho yo, que creo que irse de alquiler durante toda la vida no lo veo. O sea, a ver, está claro que si pones la tesitura de una persona que vive de alquiler y vive 50 años de alquiler en el mismo sitio, estamos... O sea, no hay Exacto. lugar a dudas que es en debate es mejor comprar. Pero es por el simple hecho... Independientemente en Exacto. todos los casos. Por el simple hecho, porque cuando haya pasado los 30 años y hayas acabado tu hipoteca, supuestamente tengas una pensión, no vas a tener que destinar la mitad o el 60% de tu pensión a la casa. Eso es. Vale, ahora, la segunda situación, que es la que planteas tú. Yo no voy a comprar una casa, voy a comprar una casa más barata, ¿no? Estamos entendiendo que es una casa más barata. Voy a alquilar esa casa y voy a vivir de alquiler. Una casa más barata, sí, normalmente son las más baratas, a la cual le puedes sacar la mayor rentabilidad. O sea, es una casa al final que yo pueda sacar una rentabilidad y... Matizo, casa... Hablamos de pisos también. Exacto. Porque ya estoy viendo los haters que van al cuello. Exacto, una vivienda. Una vivienda. Por el simple hecho de que yo a lo mejor el día de mañana con 27, 28, incluso 30 años me podría permitir comprar una casa, pero no sé qué es lo que quiero hacer con mi vida o si está aquí 100% en mi futuro, ¿sabes? Entonces, vale, eso te lo compro. Entonces no sé si yo quisiera comprarme aquí la casa de mis sueños, o sea, entendamos la casa en la que yo viviría, porque no sé si es 100% aquí donde quiero estar durante el resto de mi vida, ¿sabes? Vale, eso te lo compro. Pero yo donde voy, evidentemente siempre es mejor comprar algo barato, en plan, compras dos baratos, vives de alquiler con los dos baratos. Ahí estamos de acuerdo. Problema, que lo que vende la gente, hablando de los gurús de internet, que lo típico que te dicen es compras 2, 3 propiedades y será mejor. Obviamente es mejor, pero ¿cuánta gente está capacitada para comprar 1, 2, 3 casas? Es complicado. Tener la capacidad de tener el poder económico, porque luego tienes que coordinar con las hipotecas, que a lo mejor las tienes que hacer todas el mismo mes para que no te salten los ratos de endeudamiento del banco y luego vivir de alquiler. Es una cosa que se vende y a mí el que digan que
No, realmente, o sea, no, la gente dice que alquilar es tirar el dinero y realmente no es así, que realmente alquilar es mejor, o sea, depende. O Es lo que sea, hay dices muchos tú. casos. Y yo creo que la gente que te quiere vender esto, al final te tiene que gustar mucho, es lo Te que quieres vender un decimos. curso. No, Aparte de que no. quiera, que aparte de que quiera vender un curso. Ojo, porque es lo que decimos siempre. Yo eso lo veo a modo de inversión porque es algo que a mí me gusta y es algo que me gustaría aprender. Pero si coges ese mismo dinero que estás depositando en una casa y lo metes en un fondo indexado, lo metes en otra inversión, puedes hacer exactamente lo otro, ¿sabes? O sea, no sí o sí tengo que irme o tengo que comprar una casa o tengo que irme de alquiler mientras pongo otras a alquilar. Ya. Eso, si te gusta y si lo sabes hacer y si tú quieres ir por esa vía. Pero si a ti no te gusta, si tú quieres vivir tranquilo, si a ti te la pela todo lo que sea la vivienda, hostia, pues yo creo que a lo mejor hay otras cosas que pueden ser mejores para ti. Claro, yo es que entiendo muy bien los perfiles que dices de la gente que quiere comprar y quiere hacerlo, digamos, los 4 o Sí. 5 pisos de 60, 70 mil euros, que se pueden conseguir, no es algo descabellado, pero yo, desde mi punto de vista, no me veo con el mental, digamos, de comprar 4, 5 pisos de 60, 70 mil euros, lidiar con los problemas, porque esos pisos, no nos vamos a engañar, están en zonas malas, porque lo están, pueden ser barrios trabajadores y todo lo que tú quieras, Sí. pero gran parte de la población de allí hay problemas allí. Entonces yo no estoy preparado para gestionar 4, 5 propiedades que estén en bloques, que a lo mejor en algún bloque hay ocupas, o en algún bloque ha pasado peleas, o que los inquilinos algunos te dejen de pagar o te destrocen el piso según lo que haya pasado, que luego están los seguros y todo lo que tú quieras, pero puedes no querer tener esa responsabilidad y ese dolor de cabeza estando así. Entonces, yo creo que no es tan descabellado invertir el dinero de esas 5 propiedades en 5 o 3, las propiedades que sean, en comprarte una vivienda para ti, porque realmente si tú te haces bien los números y no pasas ese 35%, pagar una hipoteca de 500, 600 euros al mes es que en cualquier momento de tu vida puedes pagar 400, 500 euros al mes. Trabajes de lo que trabajes. Incluso si algún día no puedes hacer frente, es que hay mil y un recursos para llegar a ese dinero. Alguien te puede dejar esos 500 euros. Es un importe muy bajo. En cambio, por contra, si tú vives de alquiler y pasas una mala racha, es muy difícil acabar encontrando, o sea, a lo mejor poder hacer frente a un alquiler de 1.100 euros. Y es muy complicado también luego encontrar un alquiler bueno, porque estamos viendo que no hay alquiler y cada vez suben más. Entonces, para mí, en las situaciones que estamos, en la situación actual, veo mucho más rentable comprar, incluso para vivir, que no alquilar y luego intentar ir haciendo inversiones, porque creo que es algo más seguro, algo que, viendo la demanda que hay, viendo que no se construye, viendo que no dan permisos, es algo que va a subir y lo veo entre comillas rentable si te haces unos números. Y evidentemente estamos hablando de que tú vas a tener tu hipoteca y luego puedes tener una capacidad de ahorro enorme. Sí, Igualmente. es lo que dices tú un poco al final. Pero claro, para un perfil de persona que no sabe dónde irá al día de mañana, ¿sabes? Lo puedes, o sea, la casa que tú vayas a destinar, ¿sabes? Imagínate que yo me compro aquí una casa por 175.000 euros, ¿sabes? Y el día de mañana me sale un trabajo en Suiza o me quiero ir a Australia. Pero ¿qué te cuesta a ti pagar 400 o 500 euros? Tampoco sí. es tanto realmente. Sí, sí. Al final, ¿La alquilas? sí, sí. Yo creo que la opción peor, digamos, entre comillas, es vivir de alquiler toda tu vida y no tener un plan trazado para, Claro. para subsistir. El problema está claro que reside en que si tú cobras, vamos a poner, 1.600 euros y durante 40 años te gastas 900 euros de alquiler y el resto vives a cero, en plan, haces cada mes cero, 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 ahí es donde reside el problema y evidentemente necesitas un plan y seguramente si hubieses comprado en su momento y sigues viviendo a cero, oye, pues estarás a cero cada mes, pero tendrás una propiedad, ¿no? Y sería así. Y luego, evidentemente, el perfil de que con poco dinero comprar varias propiedades, alquilarlas y tú vivir de alquiler, está claro que esa es la mejor opción. En plan, sin duda, pero no está hecha para todo el mundo y no está hecha para gente que a lo mejor tiene un trabajo, está emprendiendo una cosa y no tiene tiempo para gestionar eso. Entonces, lo que a mí me, entre comillas, rabia, entiendes así, es que se venda eso, se predique, no, alquilar es bueno. Obviamente, alquilar es mejor vivir de alquiler, pero si tienes un plan, si no es mucho mejor comprar, siempre. Y lo único que pondría es que lo único pro alquilar versus comprar es que puedes llegar a optar a estar en una casa
mejor, en un Sí. barrio mejor o en un sitio mejor, ¿sabes? Así lo que Sin duda. si es lo que tú dices, si yo compro 3, 4 casas y me voy de alquiler a una que me cueste 1.100 euros, pagando esos 1.100 euros nunca podría haber llegado a estar en esa casa habiéndola comprado yo. Correcto. No sé si me entiendes. Claro, tú puedes tener alquileres de casas de, a lo mejor, me invento, 400.000 euros y tener un alquiler de 2.000 euros. Exacto. Y por una casa de, a lo mejor, yo qué sé, 250.000, el alquiler es de 1.000, yo qué sé, 1.500 o algo así. Es decir, que la diferencia no es a medida más cara es, el alquiler alquiler, sube más exacto. lento y va siendo así. Exacto. Es como, bueno, es un poco todo. Por eso las casas tan baratas, a lo Son mejor las compras que por son más 50.000, rentables. la alquilas por 500, Exacto. y si compras una de 100.000 y alquilas por 800, no te salen, no te salen los números. La entrada es el doble. Es un poco eso. Entonces, el resumen de todo es que no hay respuesta correcta. Exacto. Depende de tu perfil. Pues si eres un chico emprendedor que busca inversión, Que le gusta el tema. que le apetece, pues la opción de alquilar será mucho mejor. Tú vives de alquiler y compras para alquilar. ¿Que eres de la opción más tradicional, más conservadora? Pues compra. Y así con todo. Y es lo que dices tú, al final yo creo que depende mucho del perfil de la persona y de lo que quieras tú en tu futuro. Pero sí que está claro, y yo creo que la conclusión que sacamos un poco en claro es que ojo y planteárate las cosas a largo plazo, ¿sabes? O sea, Eso es. no te vayas de alquiler si el día de mañana, al cabo de 30, 40, 50 años, no vas a poder pagar o no vas a poder asumir los alquileres que tendremos en 30, 40, 50 años. Ya, ¿quién ¿sabes? te va a asegurar que los sueldos se van a equiparar? ¿no? Exacto. Entonces, pues yo lo único mensaje que lanzo es que tengas un plan, que sigas el plan y que lo veas factible. Claro, independientemente de eso, es lo que tú dices, tener un pequeño plan, sobre todo, por ejemplo, en mi caso y en el tuyo, cada mes apartamos un monto de dinero para destinarlo a la vivienda. Yo en mi caso, lo que hago y lo que simulo es todos los gastos que tendría si viviese solo, lo aparto en la cuenta en una cuenta de ahorro y voy haciendo así mes a mes. ¿Para qué? Para cuando haya algo, en mi caso, que lo que yo quiero es comprar, pues se compraría. Exacto. Y ir jugando así. Y eso es lo que debéis hacer vosotros según vuestra situación, ir para adelante. Porque evidentemente si quieres comprar una casa de aquí 2 años porque estás a punto de tener el dinero, pues aguanta 2 años más si tus padres te lo permiten en casa y no te vayas de alquiler y ahorra al máximo. Exacto. Lo que decimos siempre, según el perfil. Exacto. Y según la situación en la que te encuentres y según muchas cosas. O sea, no Correcto. hay una solución correcta si es mejor comprar o alquilar, pero sí que es verdad que podemos ver según qué perfiles, según, por ejemplo, yo tiraría más por un lado, tú tirarías más por el otro. O sea, ¿cuál es la opción correcta? Ninguna de las dos. Eso es. Así que nada, poco más, ¿no? Sí, os dejamos por aquí Cualquier cosa duda en los comentarios. ¿Qué Y sí preferís que- vosotros? ¿Qué estáis sí. haciendo vosotros? La verdad que a mí me gusta mucho este tema y me gusta mucho saber Sí. todas las opciones y lo que hace la gente. Y también poco quería más. comentar que dejasen también, si se les ocurre algún tema para debatir también, exacto. que creo que puede ser interesante guay. para Sí, el próximo mes. exacto. Así que nada, like, subscribe y nos vemos en el siguiente. Chao, Chao, chao. chao.